Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos aquí a dos parlamentarios y un ex ministro del Interior. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Tenemos acá al ingeniero Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio, Héctor Becerril, de Fuerza Popular, y el general Remigio Hernani, ex ministro del Interior. Y ex miembro técnico, además, del equipo técnico de PPK. Así es. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo están, caballero? Buenas Buenas noches. noches. Muy bien, la primera noticia que tenemos que comentar tiene que ver precisamente con el sector interior. Es la circunstancia de que el Ministerio del Interior ha ordenado el pase a retiro de 39 generales de la Policía Nacional. Esto representa casi la mitad del total de generales que existía al momento en el que se dio la medida. Esta medida había sido anunciada, sin embargo, por el... Apenas asumió. Así es, el ministro del Interior tiempo atrás, y ha generado, reacciones de diversa naturaleza. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho, por ejemplo, el ex ministro del Interior, el señor Urresti. Una institución militarizada no funciona así, pues, no funciona así. Así que, nuevamente vuelvo a decir, este es un tremendo sacrificio que se está haciendo en la policía, esperemos que tenga resultados. Y el único resultado valedero acá es que disminuyan las estadísticas en cuanto a la criminalidad. Vamos a estar atentos, porque yo hasta el momento no veo realmente que eso esté sucediendo. El ministro más se ha dedicado un poco a perseguir fantasmas, ya no son pistacos, ahora es Escuadrón de la Muerte, pero esperemos que en algún momento ya se ponga a trabajar, pues, ¿no? Gracias, hasta luego. muy amable. Un poquito ofuscado ahí el Sí. señor Urresti. Vamos a escuchar qué les parece a nuestros invitados, al ministro del Interior, que hoy en conferencia de prensa dio detalles de lo que va a significar la salida de estos 39 generales. Los generales que han salido han sido pasados a retiro con todos sus beneficios y no son de modo alguno responsables de la distorsión producida en el gobierno anterior. Los procedimientos han sido cuidadosamente respetados, las resoluciones han sido motivadas individualmente por una comisión creada para tal efecto en la Dirección General de la Policía. Con esta decisión marcamos el inicio del proceso de modernización y de refundación de la Policía Nacional del Perú, ofrecido en la campaña electoral por el presidente de la República y que aspira a convertir a la Policía Nacional del Perú en la mejor de América Latina para el bicentenario. No hay que confundir los procesos de modernización con los procesos de investigación. Los generales que han pasado al retiro no lo han hecho por sanción. En algún caso particular o en algunos casos particulares muy puntuales, hay entre los pasados al retiro personas que están siendo investigadas por el Ministerio Público, como ha ratificado ayer el fiscal de la Nación en la Fiscalía de Crimen Organizado que dirige el fiscal Rodas, y como ha dicho el fiscal de la Nación, ha puesto ahí uno de los fiscales de su confianza que ya está trabajando al respecto. ¿Por qué digo que el gobierno anterior lo ha hecho? Porque eso ha sido hecho y firmado por el presidente anterior de la República. ¿Ya? Es una decisión que él tomó y que es exclusiva responsabilidad de él. Así como nosotros asumimos la responsabilidad de este proceso de cambios, él tendrá que explicarnos cuáles fueron los criterios por los cuales convirtió a la Policía Nacional en una institución inflada arriba. No son criterios técnicos, definitivamente no son criterios técnicos, son decisiones políticas que él tendrá que explicar. Muy bien, vamos a comenzar conversando sobre el particular con el ex ministro del Interior, con el general Remigio Hernani. ¿Usted comparte la visión de que estaba inflada la cantidad de generales en la policía? Claro, definitivamente. El gobierno anterior, hay que recordar que votó del 1 al 30 en orden de mérito en los generales. Claro, y puso al 31 sí, al general, no me acuerdo ahorita el apellido, Raúl Salazar. Raúl Salazar, el número 31 como director general. El motivo, que habían demasiados generales. Sin embargo, ha terminado su gobierno, sí, y en lugar de pasar al retiro de los generales que correspondían pasar en diciembre del año pasado y comenzar pues más o menos con
45 generales son lo que necesita la policía para funcionar perfectamente con 45, incluyendo a los de servicios, me refiero a los jurídicos, a los médicos, que son necesarios, y tiene que haber de todas maneras generales para que puedan comandar el tema de la salud y el tema de los aspectos jurídicos. Que habían 86, claro, demasiado. Y este gobierno, el actual gobierno, ha decidido pasar al retiro a 39. Me parece que está bien, pero lamentablemente yo he podido observar 3 casos puntuales también. El caso del general Ramírez, que es el asesor jurídico que fue desautorizado en el programa Cuarto Poder por el mismo ministro del Interior, cuando él estaba defendiendo, mejor dicho, negaba que hubiera un escuadrón de la muerte. Él es de la Defensoría de la Policía. Claro, era el defensor de la policía y dijo, no existe ningún, no es posible, y daba criterios técnicos y jurídicos. Y entró una llamada telefónica del señor Basombrío y lo desautorizó. Esta persona, que ha cumplido una brillante labor defendiendo a la policía, ha sido dado de baja. Me parece que no está bien. Pero bueno, sus criterios tendrá el señor ministro. Otro aspecto, el señor general Papuico, que estaba haciendo labor de investigación criminal en el Callao. Gracias a él, terminado en la cárcel el gobernador Álvarez de Ancash y todos los cómplices de la corrupción en esa región del país, comenzando por el tema del asesinato del señor Nolasco. Así como esa labor, hizo muchísima labor este señor Papuico, y fue propuesto, y yo le cuento cómo ha sido de los ascensos por acción distinguida. Propusieron que asciendan el señor general Montesino y el general Bacaya por acción distinguida. Sí. Y usted dice que entre los generales que se iban a quedar, estos 2 tendrían que haberse quedado. No. Le quiero no sé si me da un... A ver, sí, lo que pasa es que como también nosotros somos 3 los invitados, por eso le preguntaba si quería puntualmente que ellos, ¿cree usted que debieron quedarse? Yo hubiera terminado ya. Okay. Estos 2 generales estaban propuestos para ascender y el director general actual propuso al general Papuico para que también ascienda, debido a su eficiencia. Y en lugar de hacerle un bien, ahora le han hecho un daño porque ha terminado invitado de retiro. Otro que conoce muchísimo el tema del BRAE y que ha luchado mucho contra el terrorismo y ha expuesto su vida en muchas oportunidades, es el general Vicente Álvarez, que ha sido involucrado en una investigación que no tiene ni pies ni cabeza y que ha sido desbaratada ampliamente por la investigación que ha hecho el señor Gorriti. Ahora sí, muchas gracias. O sea, de los 39, esos 3 objeta usted. Objeto por lo pronto, porque no he podido ver los demás, pero yo estoy seguro que hay otros generales que podrían tener algún problema o de repente ha habido una injusticia. Si nos permite el congresista Becerril, le quería preguntar al congresista Cheput si sabe cuáles han sido los criterios, si de repente porque tienen más tiempo como generales o menos tiempo, o les tocaba de repente ya el próximo año dar de baja. ¿Cuáles han sido los criterios que se han usado para poder sacar a 39 generales? Bueno, por lo menos en el 50% ha sido a solicitud de ellos mismos, según lo que se ha señalado durante el día de hoy, y lo ha dicho la misma presidenta de la Comisión de Defensa. De los 39, 19 ha sido a solicitud. En el resto, en los 20, yo creo que es una medida que siempre es dolorosa, porque es gente que tiene expectativas. Yo conozco a varios de esos generales, algunos de ellos han sido alumnos míos en el CAEN, y por lo tanto soy consciente de que las calidades personales y académicas son de primer nivel. El ministro no ha abundado en detalles, pero sí podría yo señalar responsabilidades, y en este caso la responsabilidad del gobierno de Ollantumala es altísima, pues él, como bien ha señalado el general Hernani, luego de pasar de 55 a 20 generales en un primer tramo, termina con 86, es decir, la famosa reforma policial que inició en el año 2011 terminó pues en una sobrepoblación de generales en el último tramo de su mandato. Entonces ha obligado al ministro Basombrío a tener que hacer esta acción dolorosa, diría yo, porque había buenos oficiales, como te digo. Yo no quisiera señalar nombres para no olvidar o olvidar de precisar alguno, pero, y conversando hoy día con el general Octavio Salazar, amigo mío y parlamentario también, nos dábamos cuenta de algunos perfiles de personas notables, pero también reconocía que hay personas que se quedan y que también son valiosas. Pero en el caso, por ejemplo, que ha mencionado el general Hernani,
de el que estaba encargado de defender precisamente a la policía. Y le hemos entrevistado muchas veces por diferentes tipos de casos, ¿no es cierto?, de abuso contra la policía. Justo en este tema, hacía 2 semanas que había dicho que no existía el escuadrón de la muerte, salió el ministro a decir que sí había, que se iba a investigar en todo caso. ¿No le parece ahí que sí podría generar ciertas suspicacias? Claro, Él ha salido ya fuerte, de acuerdo. ¿no es cierto? Como son suspicacias, lo que yo diga podría ser especulativo. Yo preferiría esperar las precisiones. Pero como político, ¿no cree usted que no debe ser incluido yo creo este general en la lista? Yo creo que el ministro ha hecho el mayor esfuerzo posible para que esta lista de personas cesadas sea justa. Y más me importa, y esto no significa subestimar al ministro, lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski, que él es consciente de que no es una depuración, inclusive no quería usar esa palabra, no es una separación por corrupción, sino como parte de un proceso en el cual es necesario agilizar el proceso de toma de decisiones en la Policía Nacional. Entonces, cuando el ministro se presente la otra semana en la Comisión de Defensa, según tengo entendido, ahí hará las precisiones del caso. ¿Qué dice el congresista Becerril? ¿Qué piensa el fujimorismo sobre lo que ha ocurrido? Bueno, acá lo que vemos es que cuando Ollanta asume el mando en octubre de 2011, hace pues una razzia en la policía, donde para nombrar como director general de la policía a Raúl Salazar, automáticamente salen 29 generales, supuestamente una reorganización. ¿En qué momento aumentó esto a 86? Según he escuchado a otros políticos, ex generales, incluso Basombrío manifiesta pues que estos ascensos generales se han hecho más por temas políticos que por temas técnicos. Al final, la institución policial es finalmente la que sufre con estos cambios tan abruptos, ¿no es cierto? Yo creo que sí, efectivamente, habrá que invitar al ministro para que nos explique cuáles son los criterios que han primado para pasar al retiro, invitar al retiro a estos 39 nuevos generales. También está hablando de una reorganización, pero primero saca a los generales, pero no conocemos cuál va a ser en realidad la reorganización de la Policía Nacional del Perú. Yo creo que hubiese sido oportuno que nos diga, vamos a reorganizar de esta manera y por lo tanto sacamos a estos generales, porque se entiende pues que 86 es demasiado, ¿no es cierto? O sea, había que sacar a generales porque el número era excesivo, lo que usted no, o aquello que requeriría esa explicación de por qué se ha adoptado esa medida en algunos casos que no correspondían al pedido, digamos, de parte que ha mencionado Juan Cheput. Sí, y ahí también yo veo, hay un general Nabor Ortiz. Él es de la región Lambayeque, hace poco, incluso fue premiado porque había capturado a 24 cabecillas de bandas delincuenciales en Lambayeque, donde el crimen organizado es tremendo, y a él también se le invita, o sea, es un poco raro. Esos criterios, ojalá que nos puedan explicar. Vamos a escuchar lo que han comentado también en el Congreso Mauricio Mulder y Luciana León, que es precisamente quien preside la Comisión de Seguridad al respecto. Pero lo que interesa es que haya más policías en las calles. Y ahora con menos generales es evidente que serán coroneles los que suplirán la tarea que ellos venían haciendo. Y claro, ahora comienza la lucha por a ver quién soba más al que está arriba y a ver cómo hacen para no verse afectados en los procesos de ascenso que se hacen dentro de ¿cuánto? Dentro de 3 meses ya estamos en los procesos de ascenso. Incluso las listas se vienen haciendo desde octubre. Así que me parece que hacer las cosas de esa manera tan abrupta, que no es un tema que vaya a repercutir específicamente en la seguridad ciudadana, es lo más incorrecto y va a generar de todas maneras reacciones. Entonces no va a mejorar la seguridad, en primer término no va a mejorar. ¿En qué va a mejorar la seguridad que hay un general más o un general menos? La verdad que eso es un tema administrativo, es un tema simplemente... ¿Le parece correcto? Hemos visto que al terminar este gobierno terminó con 86. Entonces, esto es lo que se está tratando de mejorar, ¿no? Ahora bien, y queda claro, porque si con 86 no has podido resolver los problemas de seguridad ciudadana, queda claro que ese por ahí no vas a resolver la problemática, sino más bien se trataba de beneficiar a ciertas personas. Ahora bien, yo creo y espero por parte del ministro Basombrío que con estas personas que se está quedando, con este grupo, esta élite de personas, estoy segura, muy capaces, con generales de primer nivel, que pueda pues ahora sí luchar con esta inseguridad. De todas maneras lo vamos a llamar a la comisión para que dé las explicaciones del caso. Bien, ¿Cuál era la consecuencia inmediata de esta inflación de generales?
Que en Lima, por ejemplo, había 5. No, ya, pero efectivamente había un entorpecimiento en la toma de decisiones. Totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? En el Braille había 3, donde debe haber 1. En el Callao ¿Y eso es que como tener 3 cabezas, 3 personas que dirigen? Había duplicación de funciones, había conflicto por se tropezaban entre ellos, pues, porque no cabían. 5 generales para Lima cuando siempre han habido 1 máximo. ¿Que ocupaba qué cargo? El jefe de la región policial de Lima. Ok, ¿y el jefe de la Dirinquil, por ejemplo, era un coronel? No, era un general. General Lavalle, no tiene nada que ver con la región policial. Ah, ok. Pero debe haber en cada región del país un general, porque cuando hay 2, 3 coroneles, el inspector es coronel, el jefe de operaciones es coronel y el jefe de la región coronel, no hay respeto, pues, como debería, tiene que haber un general. Por eso, más o menos entre 40 y 45 son el número de generales que debe haber. Si lo bajan a menos, bueno, que expliquen, ¿no? ¿Por qué? Lo que se ha informado es que para fin de año habrá 17 menos. Pero ascienden otros. Se supone que a fin de año tendrían que Tienen que ascender otros necesariamente, porque no se puede cortar las aspiraciones de los coroneles que están postulando. O de repente esperar, porque si no tendría ningún sentido sacar para que luego regresen, porque la información es que quieren contar la idea del ministro con 28 o 30 generales máximo. Entonces, haciendo las sumas y restas, llegamos a 30 a fin de año. Que explique. En enero o no habrá Sería ascenso. bueno que explique que no haya ascensos, ¿no? En el Congreso, en la invitación que le han hecho, que explique. Y ahí podemos hacernos un juicio, ¿no? Ahora, yo he escuchado los comentarios de los parlamentarios hace unos instantes, los que han puesto, y ahí el razonamiento es equivocado, ¿no? Acá no es cuestión de que los coroneles van a asumir las funciones de los generales o que los van a reemplazar. Acá el problema era que había, como acaba de señalar el general Hernani, duplicidad o triple, 3 cabezas en el mando, ¿no? Entonces, ¿eso qué generaba? Confusión. Y en muchos casos había duplicidad de funciones, entorpecimiento, y eso obviamente afectaba cuestiones operativas, logísticas, administrativas. Y no es cuestión que sale un grupo de generales y se asciende de inmediato a los otros coroneles teniendo justas expectativas. Hay que esperar lo que va a decir el ministro, y en ese sentido la reforma policial va a ser consolidada. He visto también en los avances que se va a traer un asesor de Colombia, el general Oscar Naranjo, que está considerado el mejor policía del mundo, pero cuidado. La sociedad colombiana es muy distinta siendo cercana a la nuestra. Los niveles culturales, los parámetros, las instituciones funcionan de una manera distinta. Y desde ese punto de vista yo considero que en el país existen generales de primer nivel que podrían, en conjunto con personas de la sociedad civil y el propio ministro, efectuar una reforma adecuada. Hubiera apostado, me hubiera ganado. Ah, claro. Yo le aposté a que no lo iba a decir al aire. Que no iba a decir al aire que no le parecía que trajeran a un asesor colombiano. Pero lo que sucede es que yo conozco Colombia porque he estudiado allá y conozco. No es en contra, es una sugerencia, una reflexión. No, y he dicho cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque mira, acordémonos del plan Bratton. Se trajo al señor que había cambiado la situación en Nueva York, al alcalde, y bueno, ¿y qué pasó con el plan Bratton? ¿Funcionó? Entonces, igualmente a veces se trae cuestiones del extranjero, software, un montón de cosas y no funcionan porque nuestras particularidades nos hacen distintos. Entonces, el nivel de expectativa se tiene que manejar de manera adecuada. Y no me gusta a mí enterarme por los medios de comunicación, por eso por los medios de comunicación tengo que manifestar mi parecer. No estamos quejando, solamente está diciendo que pensó que no. Lo que pasa es que... Por eso digo, hubiéramos apostado y me hubiera ganado. Apostemos otra cosa. Yo creo que tienen que reunirse más los... Ya hablaremos de lo que pasa en Fuerza Popular. Con los ministros y ya le toca. Ya le toca conjuntamente con los congresistas. No, a mí me parece muy raro que 19 generales hayan presentado su renuncia en forma voluntaria. De verdad, eso es muy raro y el general nos dirá, la máxima aspiración es ir a general y mantenerse el mayor tiempo posible. ¿Por qué iban a renunciar 19, digamos, por voluntad propia? Es bastante raro. Y ahora también yo creo que es importante que nos digan, pues, estos 28 que quieren quedarse, o 30, ya más o menos es la forma como Colombia, su policía tiene 28 generales. O sea, seguramente ya están pensando y hay algún tipo de comunicación con el asesor que va a venir de Colombia. Me imagino que tendrá o querrá hacer más o menos acciones similares. Lo que en realidad, yo estoy de acuerdo con Juan, cuando son otras realidades y por lo tanto creo que acá hay generales con capacidad suficiente para poder hacer un buen trabajo.
Bien, para redondear el tema. Nosotros acabamos con los asaltos a banco, acabamos con los secuestros, acabamos con Sendero utilizando inteligencia. Ampliamente demostrado que podemos dar solución a los problemas con investigación criminal. No de ahora, sino de hace muchísimos años. Cualquier otro general que pueda venir de cualquier parte del mundo, inclusive este respetable general colombiano, lo único que puede traernos es un poco de teoría y un poco de sus experiencias, pero que se apliquen a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia, a nuestro sistema legal, a la forma de actuar de nuestros delincuentes. No conoce ese tema del general. ¿No estaba Consecuentemente, allá peor? Digamos, en Colombia la inseguridad no estaba peor y podría, digamos, venir aquí a aportar cosas importantes. Nosotros no ganamos con Estados Unidos. No nos apoyó Estados Unidos para ganar. Nosotros hemos ganado solos. Entonces, tenemos mucho más mérito y hay gente muy capaz. Nosotros hemos presentado, el que habla le ha presentado un plan al señor Basombrío que daría solución a este problema. Sin embargo, no lo ha leído, él mismo lo ha dicho públicamente. ¿Eso fue lo que determinó su salida del equipo? No, yo nunca salí, no acepté su propuesta para que yo sea su asesor. ¿Por qué? Porque simplemente yo no puedo trabajar el equipo solo. Técnico de Peruanos por el Cambio Estuve estuvo, y ese equipo se disolvió una vez que llegaron al gobierno. Pero el señor Basombrío no estuvo ahí. Estuvo el señor Gino Costa y con él hicimos el trabajo. Y con otros más, el señor general Montoya y otros más, ¿no? ¿No fue lo que salió en los medios de comunicación que usted quería que pongan a una persona de la DIRINCRI, me parece, o que pongan a un ex miembro de la PIP como director de la DIRINCRI? Mire, ninguna persona que tenga 2 dedos de frente puede imponer algo a un ministro. No, imponer no, pero digamos, usted le dijo dentro de las conversaciones que tuvieron, yo creo que esta persona tiene que ser el jefe de la DIRINCRI. Yo no he puesto ningún tipo de condición. Esa es una mentira, una falsedad, y eso no lo acepto y lo rechazo. Bien, vamos a una primera pausa y vamos a volver con lo que mencionaba Verónica, las divergencias de opinión al interior de Fuerza Popular. Con eso regresamos. Ahí viene el congresista Héctor Becerril, le decía al congresista Juan Cheput que debería pues estar más coordinados al interior de la bancada y tener un contacto directo con el Ejecutivo para que, por ejemplo, el congresista Juan Cheput no se entere a través de nuestros titulares en Canal N que iba a venir un asesor colombiano, un exdirector de la Policía colombiana a asesorar al ministro del Interior. Bueno, yo mismo lo he dicho al aire. Por eso. Yo mismo lo he dicho al aire. Pero lo que quiere decir es la ironía de que le hagan esa observación cuando en la propia bancada fujimorista. Claro. Entonces, pero como está Cheput le dice, tranquilo, que ya viene tu turno. Y justo ahora viene su turno. ¿Qué ha pasado en la bancada? Ahí se están... Ahora No, estamos al aire, por si acaso. No, sí sabemos que estamos al aire. Lo que pasa es de que estamos hablando de algunas declaraciones que han salido hoy en el semanario de Hildebrand. Claro, hay 2 asuntos respecto de los cuales existe, no sé si tensión, pero sí divergencia en la bancada. Uno es esto que ha mencionado el semanario Hildebrand en sus 13, que son los 2 proyectos de ley sobre una reforma de la Contraloría General de la República. De la Procuraduría es en realidad. Ajá. De la Procuraduría, porque Jenny Vilcatoma propone por un lado que la independencia de las Procuradurías y el señor Osías Ramírez proponía que dependiera de la Contraloría. Y lo que dice Hildebrand en sus 13 es que hubo, digamos, un momento en que la bancada se inclinaba más por la iniciativa de Ramírez, pero que después de una conversación entre Keiko y la señora Vilcatoma... Perdón, quiero agregar, una tensa conversación. Una tensa conversación. Todo esto de acuerdo con Hildebrand en sus 13, por supuesto. Se decantaron las cosas en el otro sentido y ahora van a apoyar el proyecto de ley de Jenny Vilcatoma. Y lo otro tiene que ver con una posición de la congresista Maritza García, que a diferencia de una cierta opinión mayoritaria, aparentemente que promueve la investigación por presunta usurpación de funciones a la señora Heredia, ella dice que Nadine Heredia no usurpó funciones o que en cualquier caso es muy difícil, si no imposible, establecer eso. Pero vamos caso por caso. Vamos primero a preguntarle al congresista Becerril por lo primero, por lo que dice Hildebrand en sus 13. Eso no es cierto. Y partimos de un hecho claro. Ningún proyecto de ley
que presenta un congresista es debatido en la bancada, porque cada congresista presenta su proyecto de ley de acuerdo con sus prerrogativas. Presentamos un proyecto de ley y eso sí va a la asesoría de la bancada, donde revisan que esté de acuerdo a la Constitución, temas de forma, y eso lo firma el vocero. El señor Galarreta. Y a partir de ahí se sacan 6 firmas y se presenta directamente. No entra a una discusión de la bancada, si este proyecto está bien, está mal. No es la metodología. Y Lorenzo 13 dice que ya el señor Galarreta había firmado este proyecto del señor Ramírez y que no había firmado el proyecto de la señora Jenny Vilcatoma. ¿Eso tampoco es verdad? No hay proyecto que se presente si no tiene la firma del vocero. Puede ser el vocero titular o los voceros alternos, eso con toda seguridad. Creo si que no lo que tiene la dice firma que de demoró Galarreta, 3 días nada más el de Osías Ramírez y se demoró casi un mes en firmar el de... Si no tiene la firma Vilcatoma del Chucho Galarreta, con toda seguridad tendrá la firma de Salaverry o la firma de Luis Alcorta. Por lo tanto, ahí comenzamos de un error. Eso no es cierto. O sea, los dos han sido valorados al mismo tiempo y han tenido la misma importancia. No, yo creo que el proyecto de ley de Jenny se presenta primero y después de unos días presenta Osías el otro proyecto de ley, en los cuales tampoco hay problema. Finalmente, los dos quieren crear la Procuraduría Nacional del país. Lo que Jenny proponía era que tengan una independencia, autonomía, que no dependan de ninguna institución. Lo que Osías proponía era que dependan de la Contraloría. Salvo algunos delitos. El de lavado de activos, que es justo creo que en el tema que está involucrado su hermano, su ex colega de bancada, el señor Joaquín Ramírez, y también creo el de narcotráfico. A ver, lo que Osías propone es que dependa de la Contraloría y además quiere que se cree la Procuraduría tan solo para temas de corrupción. No inmiscuye ahí a narcotráfico, ni a terrorismo, y el otro lavado de activos. Así es. Entonces, esa es la única divergencia. Sin embargo, es un tema que hay que entender. ¿Quién ha abanderado de un inicio esta creación de esas procuradurías? Es Jenny Vilcatoma. Claro. ¿Y el señor Osías Ramírez estaba un poco distraído o qué? Si en el plan de gobierno la señora Jenny Vilcatoma durante toda la campaña, en la primera y la segunda vuelta, era precisamente su tema, entonces por eso, estaba distraído. Conversan ellos y Osías el lunes retira su proyecto y con eso el asunto. Por eso, le pregunto nuevamente, ¿estaba distraído el congresista Ramírez? No sé si estaba distraído o no. ¿Cómo puede ser? O sea, nunca sabían, la señora Jenny Vilcatoma, y encima está ella en fiscalización. O sea, ese era su tema, ¿no es cierto? Ella es la abanderada del tema de la fiscalización, del tema de la corrupción en el Congreso de la República del Fujimorismo. Y el señor Ramírez, ¿para qué presenta esto? Seguramente, pues, ojo, que si yo presento un proyecto de ley, no significa que los demás no pueden presentar. Se presenta y al final todos esos se acumulan. Claro, pero lo que tiene sentido es que cada bancada presente un proyecto sobre una materia. Si imagina usted que 5 proyectos de la misma bancada, aparte de los proyectos de las otras bancadas, hablando de coordinaciones, con toda seguridad se pasan eso no funciona una legislatura votando. No, eso no funciona así. Sí. Hay proyectos de ley que presentan 4, 5 congresistas, 6 congresistas en una bancada. Eso es usual en el Parlamento. Ahora, no solamente Osías ha retirado el proyecto de ley, sino que luego de retirarlo manda un tuit y dice que los 73 congresistas vamos a apoyar el tema de Vilcatoma. Con eso no está arreglado. ¿No intervino para nada Keiko Fujimori en el hecho de que retirase su proyecto? No, que yo sepa no. Que yo sepa, Jenny Vilcatoma conversó con Osías y creo que hablaron también con Pierre Figar, que nos apoya en los temas también de bancada. Y con eso se retiró y el asunto quedó ahí. Yo no sé de dónde han sacado que Jenny Vilcatoma quiso renunciar. Eso no es cierto. Tan es así que el día miércoles Jenny ha estado presidiendo la Comisión de Fiscalización y ahí seguimos trabajando. ¿Qué ha escuchado Juan Cheput, que estaba en el Congreso y ahí en los pasos perdidos se suelen escuchar versiones? No, bueno, yo sí... discrepantes, sí. Sí le doy la razón a Héctor en la forma como se procede para sacar los proyectos de ley. Creo que Jenny cometió un error puntual cuando presenta su proyecto en sociedad sin que haya pasado por la firma de su asesor. Yo creo que ahí se genera la sensación de demora. Porque yo recuerdo haber conversado con algunos parlamentarios fujimoristas en el sentido que vi el facsímil del proyecto de ley en el diario El Comercio de la congresista Vilcatoma y no tenía la firma de nadie.
Entonces yo decía, ¿cómo? Ya presentó su proyecto sin que haya firmado el vocero y cosas por el estilo, y no lo había pasado por ahí. O sea, ahí hay un error de forma. Ha tenido que pasarlo y de repente eso generó la sensación de que está retenido. Ahora, realmente es bien difícil manejar una bancada con 73 personas, ¿no? Y puede generar ese tipo de confusiones. Y es cierto más fácil también, jalárselos también. y en eso podría estar algún partido, no sé, aunque mi deseo De repente están ahí yo con el realmente hago voto cerquita. para que Aquí permanezcan nosotros unidos. sí vamos a respaldar todos sus proyectos, ¿así o no? Yo hago votos para que permanezcan unidos, es mi deseo más sincero. De verdad, yo en ese sentido creo en las instituciones políticas, ¿no? Pero si alguien quiere salirse, bueno, pues no, ya algún partido lo acogerá. Pero no creo que ese sea el caso ahora. Mira, en lo que se refiere a la presentación de los proyectos de ley, ha habido parlamentarios, yo recuerdo a uno del PPC hace 10 años, que proyectos de ley de un parlamentario que tenían 4 artículos, lo convertía en 4 proyectos de ley. Presentar 4 proyectos, o sea, desmembraba lo que había presentado otro parlamentario para de esa manera dar la imagen de que él estaba siendo mucho más eficaz o más productivo, ¿no? Algunos le cambian una coma. Y eso nos lleva a otro tema, que es el de la forma como se organizan las bancadas. Pero sí, las contradicciones se dan cuando hay bancadas numerosas, ¿no? Y es parte del juego político. En lo que se refiere a la congresista Maritza García, yo debo decir que tiene razón. Tanto si me Javier permite, antes de entrar con el caso de Nadine perdón, estamos Heredia, solamente en vamos con el general también, que ve desde una tribuna aquí los enfrentamientos entre los parlamentarios. Todo grupo político y social en general, todo grupo siempre tiene pues, opiniones divergentes. Pero lo importante es de que se llegue a un punto medio y se razone, se reflexione y que las cosas se solucionen como se han solucionado en este caso, ¿no? Con precisión, dándole la razón a la señora Vilcatoma, que embanderó este tema en toda la campaña, y me parece que es justo y que tiene la razón. Seguramente que saldrá, porque es necesario que los procuradores no dependan del Ejecutivo, pues porque se ha visto esos atropellos y esos abusos. Debe haber una autonomía, ¿no? Muy bien, el otro asunto es el que ya estaba mencionando Juan Cheput, la opinión de la congresista Maritza García, en el sentido de que esta investigación de Nadine Heredia por presunta usurpación de funciones podría ser un poco inconducente, porque no se le puede, difícilmente se puede probar que ella haya dispuesto algo. Dice que esto solo está en la psiquis de algunos personajes y que uno no puede llegar ahí. Somos 36 abogados en Fuerza Popular, dice, y hemos analizado el tipo penal de usurpación de funciones y en mi opinión no se ajusta el tipo penal. Nadine no habría cometido delito de usurpación de funciones. Bien, acá está, solo está en la psiquis de las personas y eso es muy difícil de comprobarlo. Sin embargo, hay siempre opiniones de otra naturaleza dentro de Fuerza Popular. Vamos a escuchar lo que ha dicho el vocero alterno del congresista Salaverry. Bien caradura la señora, ¿no? Lo que está haciendo obviamente es tratando de evitar las investigaciones por los innumerables indicios que hay respecto al probable caso de usurpación. Pero también quiero ser serio en ese sentido, no podemos adelantar opinión ni para condenar ni para exculpar a la señora Heredia. Las investigaciones recién se van a desarrollar y estamos seguros que la comisión de fiscalización que está en manos de la doctora Vilcatoma lo hará ajustar a la ley con el respeto al debido proceso y finalmente concluirá en un informe serio. Lo que ha dicho es que ustedes están aprovechando. Hay que aclarar que la áspera referencia con la que empieza su intervención el congresista Salaverry no está referida a su compañera de bancada Maritza García, sino a Nadine Heredia, a la ex primera dama, efectivamente. Bueno, ¿dónde ha estado? Le hemos estado buscando todo el día a la señora Maritza García, o está en reunión con Keiko. En primer lugar, lo que dice en la pantalla, posiciones encontradas, es cierto, pues no hay posiciones encontradas. Se puede incluso decir posiciones de repente divergentes, pero encontradas es cuando uno va en un sentido y otro sentido. Acá los dos quieren crear lo mismo, lo único que modifica es la metodología, así es que eso creo que hay que cambiar. Bueno, yendo al tema en sí, yo entiendo que la colega Maritza García, como muchos colegas, tiene posiciones también divergentes sobre ese tema.
Y es lógico, cuando personas... ¿Esas sí son encontradas o no? Yo creo que son puntos de vista diferentes. No, son todos. Uno es, ¿sí cometió delito de usurpación? No cometió. Si eso no es dos posiciones encontradas. Ok, vamos a tomarlo como sea encontradas. En ese tema sí. Pero es lógico que personas pensemos diferente respecto a un tema. O sea, eso es clarísimo. Si no, pues todos pensamos igual, entonces ya no habría ni siquiera que conversar. Sin embargo, yo creo que en el tema de Nadine Heredia, no solamente hay indicios, hay testimonios y hay hechos objetivos respecto a la usurpación de funciones. Indicios, por ejemplo, clarísimos, el tema de Luz Verde, el tema de cuando ya salían mis ministras, testimonios, testimonio del ex premier Villanueva, testimonio del ex premier Valdés, testimonio de ex congresistas y hechos concretos, por ejemplo, el viaje al Brasil en el avión presidencial, donde Nadine Heredia se reúne con Dilma Rousseff. Es decir, hay una serie de acontecimientos que nosotros, por ejemplo, en mí, sí han creado una convicción de que hay usurpación de funciones. Que la colega de repente tenga una opinión diferente, bueno, es también normal que eso pase. Juan, tú querías hablar sobre el particular. Sí, y mira, yo creo que al final se le ha hecho caso a Maritza García y voy a precisar por qué. Muchos parlamentarios señalábamos desde días antes que el tema de plantear una moción única y exclusivamente por usurpación de funciones se presta a la politización. Javier Velázquez Gesqué, en el que habla estas declaraciones de Maritza García, a tal punto que en el debate del día jueves se incorpora a la moción, si no me equivoco, Héctor, dos hechos, ¿no? Y por dos puntos que ampliaban la usurpación de funciones, ¿no? Y por hechos concretos o por participación indebida, ¿no? En elementos adicionales. Allí es cuando se vota por unanimidad el darle facultades de investigación a la Comisión de Fiscalización, ¿no? Entonces con eso se soluciona lo que estaba planteando la congresista Maritza García. Por otro lado, queda un pendiente de discusión una moción que ha presentado Héctor Becerril y que también cuenta con el apoyo de todas las bancadas, pero ya sobre hechos concretos. Y tiene que ver con lo siguiente, no es que se esté haciendo un cargamontón ni cosa por el estilo, sino que por un lado, al tener facultades de comisión de investigación, se va a permitir levantar el secreto telefónico, el secreto tributario, el secreto bancario, se va a poder citar de grado fuerza, y un parlamentario no necesita de pruebas para poder empezar un proceso de investigación, sino de indicios. Y si hay suficientes indicios, como consecuencia de la investigación, pues se le entrega la documentación al fiscal para que ya proceda una investigación exhaustiva y decida si se acusa o no. Entonces, en el Parlamento lo que se tiene que determinar es de qué nivel de influencia ha tenido la señora en estos hechos. Ese es el asunto de fondo. ¿Hay indicios suficientes? Por supuesto que los hay. No es un delito, pues es lo que está diciendo acá la eso, señora congresista del fujimorismo. Y no solamente ella, sino dice que somos 36 los abogados. Y por eso se ha ampliado la moción a decir y hechos concretos. Los abogados fujimoristas. Pero ¿qué es lo que sucede si como consecuencia de la investigación que nace de un indicio que es esto que estamos hablando, se llega a determinar que habló con un ministro antes de la compra del satélite, o que habló con otro antes de hacer colegios, o que habló con otro antes de comprar alimentos malogrados, etcétera, etcétera? Para eso los indicios sirven para investigar. Entonces, allí ya se va a concretar si hay participación directa y ahí será la acusación pertinente. Nadie se está adelantando. Y realmente es lamentable la reacción de la señora Nadine de enfrentarse al Congreso, lo cual a mí me demuestra inseguridad cuando ella debería allanarse a cualquier tipo de investigación. ¿Qué dice el general? Es evidente que hay indicios y muchísimos indicios, hasta un libro usted ha escrito, el ex congresista Chejade, y que haya una comisión de investigación, por supuesto que se investigue, y nadie está adelantando juicio ahí, simplemente los abogados determinarán si hay un ilícito penal y si tiene las características y harán la denuncia correspondiente a la fiscalía, ¿no? Cuéntenos, congresista Becerril, ¿va a haber finalmente alguna comisión especial que investigue algún asunto del gobierno anterior o van a quedar solamente en las comisiones ordinarias, cada una revisando su tema? Hay dos posiciones en la bancada esta. No son encontradas porque todas conducen a la investigación. Correcto. Solamente en el caso de Nadine Heredia. Paralelas, dos líneas que de repente no se juntan. El tema es que por un lado hay colegas que piensan que estas investigaciones ya del gobierno de Ollantumala, llámese la adquisición de bienes y servicios, o llámese los megaproyectos, que se investiguen en las mismas comisiones.
yo creo diferente. Yo creo que tiene que formarse comisiones investigadoras en el Parlamento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Comisión de Defensa, aparte de los temas inherentes a la misma comisión, va a poder investigar la compra del satélite, la compra de patrulleros, los ascensos de los miembros de la policía, las compras de aditamentos para estos patrulleros. Es imposible que lo puedan realizar. Por eso es que yo creo, y presenté la moción, para que se forme 2 comisiones en el Congreso y pedir facultades de comisión investigadora, y de esta manera llegaremos a un resultado. ¿Por qué no juntar todo? Porque sería, pues, abarcaría mucho, sería casi una mega comisión y estaríamos, como en el caso del APRA, esa mega comisión que nunca llegó a nada. Así es que esa es la posición que seguramente estos días, el lunes hay reunión de bancada, vamos a debatir ya finalmente en nuestra bancada, valga la redundancia, y tomemos la decisión. Si vamos por comisiones del Congreso o que estos se vean en las comisiones. El lunes ya lo vamos a resolver. Pero ojo, esa moción que presenté tiene no solamente la firma de nuestro vocero, tiene la firma de Javier Velázquez como vocero del Partido Aprista, también de Johnny Lescano como vocero de Acción Popular, o sea, es multipartidaria. ¿Y es verdad que la señora Fujimori se molestó porque algunos congresistas salieron en fotos? Salieron en fotografías en esa visita que hizo a Paita el presidente Kuczynski? No, la verdad que no. Eso ni siquiera se ha discutido nunca, que alguien se una fotografía pues, con el presidente si va a un lugar. Con el ministro de la Producción. Con el ministro de la Producción, cuando o sea, un viaje del Ejecutivo invita a los representantes de la región y ellos van. Seguramente eso dicen Hildebrand, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, le digo. Y tan es así que me sorprende, porque eso nunca se ha tratado en la bancada. Pero hablan de Keiko Fujimori, que ella le molestó esas fotografías de Congreso con el Ejecutivo. Bueno, yo estoy en interna, soy miembro del CEN Nacional y eso no ha ocurrido. Y que también se les ha cursado una invitación a la bancada para viajar a China. El presidente Kuczynski va a viajar y que todavía no hay una respuesta, pero que ya Keiko les habría bajado el dedo y les han dicho que no viajen. No, el tema es que no se va a viajar, no porque haya algún inconveniente respecto a viajar como el presidente de una comitiva. El tema es que se va a nombrar al defensor del pueblo y sí se ha dicho que nadie debe viajar. Y ojo, Luz Salgado dijo que no hay permiso, no solamente para nosotros, para ningún congresista va a haber permiso, porque obviamente se necesita 87 votos y es imperativo que estén ahí todos los congresistas. Y fue decisión de todos los portavoces. Okay. En la Junta de Portavoces lo que dice Héctor es completamente correcto y se decidió que nadie sale de viaje hasta después de votar al defensor del pueblo. Y justo sobre el defensor del pueblo, que al interior de la bancada, también dice la revista, no todos están por el señor Walter Gutiérrez, sino que a algunos también les gusta más Enrique Mendoza, pero que no vale su voz, sino que tiene que votar todos por el señor Gutiérrez. Eso tampoco es cierto. Nosotros, en forma democrática, hemos invitado a Enrique Mendoza, a Abad y también a Walter Gutiérrez. Y de manera unánime todos dijeron que el señor Gutiérrez. No, porque ellos llegaron, expusieron y nunca nos hemos reunido desde ahí para tomar la decisión. Este lunes justamente nos vamos a reunir para tomar la decisión a quién vamos a apoyar. Muy bien, vamos a una última pausa y regresamos con lo que ha dicho Alan García sobre la ausencia de la falta de oxígeno que le ha deparado el gobierno de Humala, oxígeno fiscal, el gobierno de Humala al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Muy bien, tras su presentación ante la Fiscalía Anticorrupción que investiga el gasoducto del Sur, el expresidente Alan García prestó declaraciones y afirmó que los costos que establece el contrato firmado durante el gobierno de Ollanta Humala son exorbitantes y han dejado al presidente Kuczynski literalmente sin oxígeno fiscal ni margen para hacer las obras que desee ejecutar. Esto es consistente con lo que declaró a la salida de la visita que él hizo al presidente y dijo que le habían dejado una serie de trampas al nuevo gobierno de esta naturaleza precisamente. Y lo que pasa es que él estuvo, el presidente García, en la segunda Fiscalía Penal, en donde acudió para prestar su testimonio sobre el contrato del gasoducto Sur y dijo: es lamentable y lesivo que el contrato Kuntur, firmado en el 2008 durante su gobierno, ¿no?, por un valor de 1.364 millones, íntegramente aportados por inversión privada para conducir el gas desde los pozos de Albinas del Cusco hasta el Cusco, Juliaca, Tacna, Matarani. Y lo así inexplicablemente, dice el señor García, sustituido en el 2014 durante el gobierno del señor Humala por 7.500 millones, pero pagadero en su mayor parte por el Estado y por las familias peruanas en sus recibos de luz, es lo que dijo el expresidente García. ¿Qué dice el general Hernani?
Evidentemente se ha inflado demasiado, 7.000 millones es una barbaridad, es un dinero enorme que efectivamente limita al gobierno actual para otras inversiones, especialmente el tema del agua, que tanto dinero se necesita, ¿no? Y yo le doy la razón, sí, efectivamente, se ha inflado mucho ese presupuesto de 7.000 millones y es necesario investigarlo, ¿no? ¿Qué dice el del congresista Cheput? Bueno, multiplicar por 6 el presupuesto inicial es una barbaridad, ¿no? Y eso tiene que haber responsabilidad en el gobierno anterior y aún más ya lo estamos pagando desde hace un par de meses. Esa es una cuestión que está pasando desapercibida. Pero es cierto lo que dice el expresidente García, ¿no? La falta de oxígeno no solamente se manifiesta en eso, se manifiesta en el gasto corriente excesivo. Mira, hay ministerios en los cuales se ha pasado de 400 personas a 4.000, como el Ministerio de Vivienda. Luego servicios públicos como el Servicio Integral de Salud, se le ha quitado plata para pagar planillas en el Ministerio de Salud. Entonces, ha habido una barbaridad administrativa durante los últimos 5 años que a mí me hacen pensar de la necesidad de empezar a trabajar activamente en que la moción que ha presentado multipartidaria y en la cual está la firma de Héctor Becerril se concrete el próximo jueves. Pues yo sí estoy de acuerdo en que esto tiene que ser investigado de manera puntual, porque en estos momentos no solamente ha sucedido eso, sino que contra la ley, en el primer semestre se ha gastado más del presupuesto de lo que corresponde, ahogando al gobierno para este tramo final. Eso también es una irresponsabilidad a pesar de los diálogos y de los petitorios que se hicieron para que no se incurriera en ningún tipo de gasto. Y también hay hechos gravísimos que el Contralor ha hecho de manifiesto en el Congreso cuando lo hemos invitado. Por ejemplo, que de inicio se descalificó a un postor que ofertaba 136 millones de dólares menos por unos temas simplemente subsanables. Luego, la reserva en realidad de todo el gas no está demostrado, como tampoco no está demostrado la demanda. O sea, en realidad es un proyecto que se ha hecho sin ninguna sostenibilidad técnica. Hay varios funcionarios de Proinversión denunciados por delitos penales. Esto es gravísimo, hay que estar atentos. El Ministerio Público, ¿qué va a resolver respecto a esas denuncias? Porque acá se investiga y llega al Ministerio Público o al Poder Judicial y ahí queda todo. Entonces yo creo que es importante que desde el Congreso estemos atentos, porque esto es una barbaridad. O sea, 7.500 millones de dólares en este megaproyecto que inicialmente era la quinta, sexta parte del presupuesto. Hay que investigar este. Y hay otro tema como el de las armas, como el tema como el de las armas y en el déficit fiscal que ha llegado a 3%. O sea, se ha incrementado el déficit fiscal para solventar una serie de gastos que no necesariamente son positivos para la nación. Una cosa es endeudarse para capital de trabajo, maquinaria, equipo, tecnología, y otro para planillas o cosas que nadie conoce a plenitud, como en el tema de las armas. ¿No? En armamento se ha gastado miles de millones de soles que no sabemos de qué manera se han hecho los procesos y concursos, que son cuestiones que también tienen que ser investigadas, ¿no? Sí, el general. Bueno, ahí algo tiene que ver la luz verde que le dieron a cierto premier, ¿no? También ese es parte que... Vamos a volver al tema anterior, entonces. No, pero ojo, ahí hay gastos y hay un ministro de Defensa. Sí. Que luego ha sido premier y que cuando era ministro de Defensa tenía una luz verde, ¿no? Yo creo que... Ahí ampliamente difundido con todos los medios. Sí. Que Ollanta, ese gobierno, en todos los ministerios, en todos los sectores, en todas las instituciones, ha dejado una bomba de tiempo. Es increíble el gasto corriente que hay en todos los ministerios, quintuplicado y más. En salud, por ejemplo, gastos que tiene que hacerse para el CIS, ese dinero para los pacientes han sido utilizados para pago de sueldos. ¿Por qué? Porque han aumentado tanto la burocracia que ya no había modo de cómo solventar estos gastos. Y así en todos los ministerios. Por eso es que el gobierno ahora se da cuenta pues perfectamente que han dejado inmanejable muchos ministerios sin presupuestos. Entonces yo creo que es gravísima la situación del país y esas investigaciones del Congreso tienen que hacerse por todos esos temas. General, sí. Yo quería decirles también, aprovechando la oportunidad, la adquisición de los patrulleros, los primeros 800 y los 2.200 que están llegando de a poco,
es un desastre total, es una ofensa, eso tiene que investigarse. El Contralor está haciendo muy buena labor al respecto, parece que ya presenta el informe final de los 800 primeros patrulleros, donde no tiene pie ni cabeza. Un teléfono, el que usted tiene, hace más funciones que esa computadora que tienen los patrulleros inteligentes. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sin embargo, le inflaron los precios y el 20% de los patrulleros están votados. La marca es tecnología básica. Sí. Ahora, ya que estamos, todo esto es plata, ¿no es cierto? Entonces, con un punto menos del IGB, las cosas van a mejorar rapidito porque se nos acaba el tiempo. Por supuesto, porque va a permitir mayor recaudación a partir del incentivo en otros sectores, ¿no? Eso independientemente del momento en que se realice, que creo que debe ser en el primer semestre del próximo año, puede generar las condiciones de reactivación que el Perú necesita para invertir en educación, salud, trabajo, infraestructura, lo que se quiera. Señor Becerril. Lo que yo creo es que cuando apuntan a que baje el 9% del IGB, va a ayudar a formalizar, yo no veo por ahí. Porque estas empresas informales no se formalizan, no tanto por el IGB, sino por las trabas laborales que hay. Te formalizas, inmediatamente vas a pagar el sueldo mínimo completo, vas a tener que pagar vacaciones, CTS, AFPs. Esas son las trabas y entiendo que el ministro cuando llegue nos explicará en forma conjunta todo ese tema que lo debe hacer, ¿no? Esta moción ampliamente ha sido expuesta en la campaña por el señor Pedro Lachea y por otros economistas, el ministro de Economía, y yo creo que hay que esperar qué es lo que dice el Premier cuando explique el tema de rebajar ese punto del IGB, y creo que lo hace el jueves o en la próxima semana, ¿no? Sí, bueno, entonces el jueves es presupuesto. Ahí hablará seguramente y dará sus puntos de vista, y las bancadas optarán por votar a favor o en contra, ¿no? Pero yo creo que van a ser convincentes y van a... Lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski, y esa era la noticia, es que si el Congreso le niega las facultades al Ejecutivo para ese punto, para la reducción del IGB, ellos van a presentar una ley aparte. Un proyecto. Muy bien, les agradecemos a nuestros Se ríe con esto de Becerril. Ya vamos a... Cuando se presente la ley, vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Porque la facultad... No van a dar facultades para eso. ¿Cómo pueden presentar? Sí. Y ahí lo veremos. Claro, pues no le van a dejar lo de la reacción del IGB. Así que van a tener que presentar la ley. Vamos a escuchar. Que no sea carbonera. Está mostrando un espíritu positivo. Y dice, no le van a dar. Está ahí que le pasa la franela. No, vamos a escuchar. Esa es la posición. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos el lunes aquí en Portada. Buenas noches.